Pues tiene la palabra doña Elena Villa Salvador. Por 3 minutos, por favor. Buenos días. Me dirijo a ustedes que, como responsables de la gestión de los asuntos públicos de nuestra ciudad, se les supone interés por los barrios, céntricos y periféricos, por los más y por los menos favorecidos, y, en fin, por los más y los menos populares, por recordarles las siglas bajo las que nos representan. Imagino que la mayor parte de ustedes no son vecinos del barrio de la Malvarrosa, y por ello quizás les cuesta hacerse la idea de lo que supone vivir en un entorno degradado, con grandes deficiencias en equipamientos, servicios públicos, etc. Lamentablemente, no hay tiempo ahora de enumerar detalladamente estas carencias, aunque ya saben que desde el movimiento vecinal no dejaremos de denunciarlas. Mi presencia ahora aquí, como representante vecinal del barrio de la Malvarrosa y miembro de la asociación Amics de la Malva, es para denunciar la existencia de solares que equivocadamente vienen denominándose plazas y que realmente son espacios sin urbanizar, auténticos descampados, cubiertos de maleza, socavones, cuya situación va empeorando y degradándose sin remedio con el paso del tiempo. Baste mencionar que en cuanto caen 4 gotas, los inmensos charcos que se forman en estos descampados parecen querer recordarnos la piscina que no tenemos. Y no es una situación puntual. Las mal llamadas plazas Músico Moreno Gans y Plaza Antonio Moreno Eximeno, y la dedicada últimamente al histórico activista vecinal Hugo Zárate, no son más que 3 ejemplos graves de la situación urbanística en la que se encuentra el barrio. Ante esta situación, que se prolonga ya desde hace varias décadas, y frente a la indiferencia de la Administración, el vecindario viene denunciando y movilizándose desde hace ya demasiado tiempo, incluyendo iniciativas vecinales consistentes en pequeños arreglos, saneamiento del terreno, pequeñas plantaciones, con un valor testimonial, pero también de clara denuncia ante la inacción del Ayuntamiento, cuya actuación se ha limitado a esporádicas limpiezas con un resultado muy transitorio. Y realmente queremos y exigimos que sean zonas verdes, precisamente en un barrio con mucha escasez de estas, teniendo en cuenta que en el PGU las zonas marcadas por el Ayuntamiento como verdes en la Malvarrosa, 9 son descampados, 8 parques, 2 jardines, 1 campo de fútbol, 2 rotondas, 1 vía del tranvía, 1 explanada asfaltada y 3 calles. Es decir, de las 27 zonas verdes, solo 13 sí lo son. Sabemos que pueden existir problemas de titularidad sobre los terrenos de los que estamos hablando, pero entendemos que corresponde al Ayuntamiento el ordenamiento urbano y debe ser este quien actúe para que se tomen las medidas oportunas para urbanizar estas plazas. Porque los vecinos no queremos parches. Sabemos que la urbanización de nuestro entorno más cercano es un derecho básico y que afecta a nuestra calidad de vida. No nos parece que sea demasiado exigir, ya bien entrado en el siglo XXI, unas plazas dignas, de recreo, de encuentro, de ocio, que permitan una movilidad adecuada y acabar con el estado de degradación e insalubridad de las mismas. Muchas gracias por su atención.